Hola profesor, buenas tardes. Bueno, voy a hacer mi presentación, a compartir pantalla. Creo que aquí ya estoy compartiendo, bueno, pantalla. Vamos a ver. Dice que, segundito, se me pegó un poquito ahí la computadora, disculpe profesor. Buenas tardes profesor. Es un gusto el día de hoy estar presentando ante usted. Voy a compartir pantalla. Segundito por acá. Y listo. Voy a presentar. Y bueno, así. Bueno, como vemos aquí en la presentación, ¿verdad? En la portada, primero presentar mi nombre es Esteban Valerín y voy a compartir el reporte de lo que sería la lectura número 2 del módulo 2 en cuanto a minería de datos, ¿verdad? El texto que analicé hoy, el texto se llama La aplicación de los modelos de redes neuronales, perdón. Voy a poner un cronómetro para no usarme mucho con el tiempo. Bueno, antes de entrar en materia, quiero partir de alguna pregunta ahora que guía todo el texto, ahora que es cómo se aplican los modelos de redes neuronales con conexiones hacia adelante para lograr aprendizaje, como dice aquí, generalización y predicciones precisas. Eso, bueno, en el fondo es la pregunta que genera el autor que busca responder y que también al final de cuentas es como el hilo conductor de lo que es esta exposición, ya que mi objetivo es muy sencillo. Quiero que al final del video se entienda en términos claros qué es una red neural de forward y cómo se construye paso a paso, cómo se aprende de sus errores y por qué a veces estos modelos fallan, ¿verdad? Cuando memorizan en lugar de generalizar. Y para cerrar, verá, voy a mostrar rápidamente cómo esos conceptos se conectan con otros modelos más especializados, como lo que son las redes convolucionales, se me olvidó la palabra, y las redes recurrentes. Bueno, paso a la siguiente filmina, ¿verdad? Empecemos, bueno, por lo más básico, ¿verdad? Que es exactamente una red de feed-forward. El nombre ya nos da una pista muy útil de por qué esto significa literalmente hacia adelante, ¿verdad? Esto quiere decir que la información entra por un lado, pasa por unas capas intermedias que llaman capas ocultas y sale por otro lado sin devolverse ni formar ciclos. Por eso el autor las describe como gráficos acílicos dirigidos. La información nunca da vueltas hacia atrás dentro de la red mientras está haciendo una predicción. Imagine que cada neurona es como una pequeña calculadora, ¿verdad? Que recibe varios valores de entrada, cada uno multiplicado por un peso, que es la importancia de que la red le asigne este dato. A eso se le suma un sesgo y el resultado pasa por una función de activación que decide qué tan fuerte es la señal que esa neurona envía a la siguiente capa. Funciones como el RLU o la sigmoide le dan a la red esa capacidad de captar relaciones que no son simplemente lineales y pensado en la estructura completa. La capa de entrada recibe los datos iniciales, por ejemplo, los píxeles de una imagen. Las capas ocultas van transformando esa información buscando patrones y la capa de salida entrega el resultado final, como la probabilidad de que esa imagen sea un dígito específico. La idea central de todo eso es que la red aprende patrones a partir de ejemplos y si se entrena bien puede generalizar y predecir correctamente casos nuevos que nunca había visto. Pasando a la siguiente fórmula, que es las tres etapas del modelo, el autor organiza la aplicación de un modelo en tres grandes etapas y aquí las tiene resumidas de forma visual, ¿verdad? Que la primera es la estructura. Aquí se decide cuántas capas ocultas va a tener la red, cuántas neuronas por capa y qué funciones de activación vamos a usar.
Esto no es un detalle menor porque, como bien señala el Goodfellow, el Benhue y el Kurzweil, si la red es demasiado simple, no va a poder captar la complejidad de los datos. Pero si es demasiado compleja para el problema que tenemos entre manos, corre el riesgo de sobreajustarse, es decir, de memorizar en vez de aprender. Luego la segunda etapa que la vemos acá es el entrenamiento, donde la red ajusta sus pesos internos para minimizar el error, lo que vamos a ver con más detalle en el momento. Y la tercera etapa es la validación, donde comprobamos que el modelo realmente generaliza y no solamente memorizó los datos que ya conocía. Vamos a profundizar en cada una de estas etapas con ejemplos concretos del texto, ¿verdad? Antes de entrar en cualquier red, hay un paso que muchas veces se subestima, que es la preparación y numeración de los datos. Si una variable se mide en miles, como el consumo eléctrico, y otra en unidades pequeñas, como la temperatura, la red le va a dar más peso, sin querer a la variable con números más grandes, solo por una cuestión de escala. Por eso se normalizan los datos, llevándolas a un rango de 0 y 1. El ejemplo que usa el autor es la predicción de la demanda energética de una ciudad, considerando variables como la temperatura, la hora del día y el consumo previo. Al escalar todas estas variables al mismo rango, se logra, como dice Cholet, y que los gradientes se mantengan estables y que el modelo converja con mayor rapidez. Ahora, una vez que el modelo esté entrenado, necesitamos comprobar que funciona bien y para eso existe la validación. Así que se utiliza un conjunto de datos que la red nunca vio durante el entrenamiento, precisamente para evitar que memorice en lugar de aprender. En la práctica, bueno, el texto menciona una distribución típica que aquí en el gráfico, ¿verdad? 70% de los datos para entrenamiento, 15% para validación y 15% para una prueba final, como lo ven por acá. Para aterrizarlo es como estudiar con un banco de preguntas y luego presentar un examen con preguntas distintas. Si uno solo memoriza las respuestas, va a fallar en el examen, pues real, ¿verdad? Ahora vamos con el corazón del aprendizaje, ¿verdad? Que es el entrenamiento mediante retropropagación del error, ¿verdad? El proceso funciona así. Primero la red hace una pasada hacia adelante, toma los datos de entrada y produce una predicción. Luego esa predicción se compara con el valor real y esa diferencia es lo que llamamos función de pérdida o error. Aquí en la parte, bueno, que es más interesante, en lugar de simplemente registrar ese error, la red lo propaga hacia atrás, capa por capa, calculando cuánto contribuyó cada peso y cada sesgo a ese error. Bueno, Nielsen lo explica muy bien cuando dice que este algoritmo permite distribuir de manera eficiente el error entre las distintas capas, asegurando, bueno, que cada conexión aprenda proporcionalmente a sus responsabilidades en el fallo. Y finalmente, con base en este gradiente, los pesos se actualizan en la dirección que reduce el error. Ese ciclo completo se repite muchas veces. Es lo que se conoce como épocas hasta que el error se estabiliza en un nivel aceptable. Es literalmente la red aprendiendo de sus propios errores una y otra vez. Esta es otra fórmula que, bueno, este es un concepto muy interesante que desarrolla el autor, que es la aproximación de funciones vectoriales. Suena bastante complicado, pero la idea es bastante intuitiva. Muchas veces no queremos predecir un solo valor, sino varios resultados del mismo tiempo, y esos resultados pueden estar relacionados entre sí de formas que ni siquiera conocemos con una fórmula matemática exacta. El ejemplo que propone el texto es que imaginemos una empresa que quiere predecir al mismo tiempo el precio y la demanda de un producto, usando como entradas pues la inversión, la publicidad, la temporada del año y el nivel de competencia. Aquí la red no resuelve un solo problema, sino dos simultáneamente, y ajusta sus pesos para que ambas predicciones lo sean más precisas posibles. Esto es posiblemente gracias a la Chang y Lu, llaman al poder de aproximación universal. Vamos a pasar a la siguiente filmina. Bueno, aquí sí es importante detenerse, ¿verdad? Porque es de los temas más importantes del texto, el sobreajuste. Esto ocurre cuando la red se entrena tanto sobre un mismo conjunto de datos que termina memorizando hasta el ruido y los detalles irrelevantes. En lugar de aprender el patrón general, el resultado es una red que funciona casi perfecto con los datos que ya conoce, pero que falla cuando le presentamos datos nuevos. Aquí a la izquierda, ¿verdad? Ven las tres capas, las causas principales, ¿verdad? Que es una arquitectura demasiado compleja para el tamaño real del problema, datos insuficientes o poco representativos y la ausencia de técnicas de regulación, ¿verdad? Eh, bueno, Benjo y Core Valley lo resumen muy bien cuando más poder de representación tiene la red, mayor es el riesgo de que memoricen en lugar de generalizarlas. Por eso existen las estrategias que ven debajo, ¿verdad? La regulación L1 y L2,
Penaliza los pesos que crecen demasiado. El Dropbook conecta neuronas al azar durante el entrenamiento para que la red no dependa de una sola ruta. Y el aumento de datos amplía artificialmente el conjunto de entrenamiento. Y el early stopping detiene los entrenamientos justo cuando el error de validación empieza a subir. A la derecha, ¿verdad? Se puede ver exactamente ese fenómeno graficado. Es el ejemplo del texto sobre la predicción de temperatura diaria de una ciudad, perdón. Con una red sin regularización, el error de entrenamiento sigue bajando, pero el error de validación después de cierto punto empieza a subir otra vez. Esa es la señal clara de que el modelo está memorizando en lugar de generalizar. Bueno, ya casi llegamos, ¿verdad? Esta es la parte conceptual, ¿verdad? Quiero mostrarles cómo el propio autor ubica las redes Forward dentro de un panorama más amplio. Son excelentes estas redes, ya que para datos de tipo general o vectorial, como los ejemplos que ya vimos, pero tienen, eso sí, limitaciones. Cuando los datos tienen una estructura espacial o secuencial muy marcada, y es donde entran en modelos las redes convolucionales o CNN. Estas diseñadas específicamente para datos, bueno, con una estructura espacial, como imágenes o video, y sus ventajas se capturan patrones locales de forma jerárquica. Las redes recurrentes y sus variantes más conocidas, las LSTM, están pensadas para datos secuenciales, donde el orden importa, porque tienen una especie de memoria interna que recuerda información de pasos anteriores. El texto ofrece un ejemplo integrador que conecta todo esto con el marketing digital. Imaginemos una empresa de comercio de correo electrónico que necesita por un lado clasificar las imágenes de sus productos en categorías como pues ropa, electrónica, hogar, usando una red convolucional que alcanza una precisión del 95% en entrenamiento y 92% en validación. Y por otro lado necesita predecir el tráfico web de los próximos 30 días, usando una red LSTM que gracias a su capa de memoria logra un error promedio de apenas 12.4 visitas por día. Este ejemplo demuestra, bueno, algo clave, que la elección del modelo correcto depende completamente del tipo de dato que estemos analizando, ¿verdad? Ya para ir cerrando esta exposición, ¿verdad? Quiero recoger las ideas más importantes que nos deja esa lectura, ¿verdad? En primer lugar, lo que son las redes neurales Fieldwork son que una esencia de un sistema que transforma datos en conocimiento, ¿verdad? A través de una combinación de pesos, sesgos y fusiones de activación. En segundo lugar, aplicar correctamente uno de estos modelos exige seguir un proceso disciplinado, diseñar bien la estructura, entrenar con retropropagación y validar con datos independientes para confirmar que el modelo realmente generaliza y no memoriza, ¿verdad? También vimos que el sobreajuste es quizás el mayor riesgo al que nos enfrentamos, pero que existen herramientas muy concretas como el drop pod, la regulación o el early stopping para mantenerlos bajo control. Y bueno, finalmente entendimos que no existe un modelo único para todos los problemas, dependiendo de si trabajamos con datos generales o imágenes o secuencias temporales. ¿Verdad? Vamos a preferir una red feed-forward o una CNN o una RNN específicamente, pensando en el marketing digital, que es el eje de nuestro curso. Estas herramientas nos permiten predecir la demanda de productos de nuestros clientes según su comportamiento, clasificar automáticamente imágenes de catálogos y, bueno, anticipar lo que es el tráfico de nuestras plataformas digitales. Con esto concluyo mi exposición. Muchísimas gracias por su atención. Aquí hay unas pequeñas referencias y agradezco mucho el espacio.